hoy estábamos otorgando 300 certificados de refugio, de refugiados reconocidos en Venezuela, y les pedíamos que compartieran, sobre todo a los colombianos y colombianas, que algunos nos narraron historias muy duras. Venimos un poco impactados por las historias que escuchamos, y les pedíamos que compartieran con sus vecinos en Venezuela, ahora que van a tener la protección absoluta, total del Estado venezolano, sus experiencias en Colombia o en Siria. También había 54 refugiados de Siria. Y para que más nunca, o para que nunca haya en Venezuela una guerra, y para que ellos más nunca sufran una circunstancia como la que vivieron en Colombia o en Siria, les pedíamos eso. Y por eso nos retrasamos unos minutos, pero queremos compartir con ustedes. El presidente Nicolás Maduro ayer lo decía con mucha claridad. Ustedes saben que los ejércitos que han invadido países en los últimos años lanzan ataques preventivos, dicen ellos preventivos, y finalmente terminan derivando en guerras interminables en Afganistán, en Irak, en Siria. El presidente lo que hizo ayer en la denuncia, en la rueda de prensa, fue una denuncia realmente preventiva para evitar que se genere un conflicto indeseado en la República Bolivariana de Venezuela y que pretendan justificar una intervención internacional en el país a partir de la desestabilización que generarían los conflictos que el presidente ayer denunciaba. Saben ustedes que nosotros tenemos ya casi 20 años tratando y logrando hacer una revolución en paz, con estabilidad, y sin embargo, esos mismos 20 años hemos tenido a contracorriente grandes fuerzas del capital nacional, del capital internacional, grandes fuerzas desde los Estados Unidos también financiando procesos de desestabilización en Venezuela. No valdría la pena repetirlos todos, pero el golpe de Estado del año 2002, el paro y el sabotaje petrolero del año 2003, la situación complicada que derivó luego en el referendo que ratificó al comandante Chávez en el año 2004, el retiro de las elecciones de la oposición política en el año 2005, las guarimbas y las presiones en el año 2007, en el año, para aprovechar el tiempo, en el año 2013, desconocimiento de elecciones. Y ya el presidente Maduro en el año 2013 anunciaba y denunciaba reuniones en la Casa Blanca con el presidente Obama en oficina, en entonces, de conspiraciones que se estaban forjando desde Estados Unidos con el apoyo de algunos gobiernos. Y luego vino el decreto del presidente Obama en 2015, 8 de marzo. Y luego vino un bloqueo de facto de nuestras cuentas nacionales, de las cuentas corresponsales para poder cumplir con los compromisos, tanto para importar como para pagar en el mundo. Y luego vino la amenaza militar del presidente Donald Trump. Y luego vinieron las sanciones ya no a individuos, sino a la economía venezolana en general, a nuestros bonos de la deuda externa, nuestra capacidad para transar, nuestra capacidad para recibir financiamiento internacional. Se prohibió en la práctica el uso del dólar a Venezuela, y eso ha costado. El mudarnos a otras monedas también tiene un costo importante. Y el asedio permanente y conspiraciones también con financiamiento en dólares. Ayer el presidente denunciaba cómo de una partida que en principio era de 40 millones de dólares, lo han aumentado a 120 millones de dólares. ¿Para qué? Para llegar a militares venezolanos, a actores de las fuerzas vivas venezolanas, y pagarles para tomar acciones contra el gobierno constitucional de Venezuela. Es difícil hacer una revolución en esas circunstancias, y sin embargo hemos avanzado, a pesar del bloqueo,
a pesar de las penurias que nuestro pueblo tiene que vivir gracias a ese bloqueo, el pueblo, y ustedes lo han visto, ha cerrado filas con la nación venezolana. Tuvimos elecciones en el 2017, Asamblea Nacional Constituyente. Se opusieron todas las oligarquías y los gobiernos, las desconocieron de antemano, y esas elecciones trajeron la paz política a Venezuela. Tuvimos elecciones de gobernadores, gobernadoras, de alcaldes, alcaldesas. Hubo un proceso de diálogo en República Dominicana. Se alcanzó un acuerdo verbal, un acta que quedará firmada para la historia y que debe reposar en el archivo del presidente Danilo Medina de República Dominicana. Y finalmente, la delegación de la oposición venezolana decidió no firmar el acuerdo y sin embargo cumplimos con el acuerdo y se hicieron las elecciones en la fecha que se acordó con la oposición, incluso en conversaciones con la oposición, más allá del acuerdo mismo y de no haberlo firmado, volvimos a cambiar la fecha de las elecciones y se les dio la oportunidad de inscribirse y se inscribieron algunos y otros no, pero también gobiernos desde Washington, Bogotá, Santiago, Lima y otros países del mundo, la Unión Europea, desconocen las elecciones en Venezuela, como si tuvieran alguna facultad o alguna competencia legal para hacerlo, y pretenden que su posición sea asumida como un tutelaje por las autoridades venezolanas, cuando aquí hay una constitución, hay unas leyes, y las elecciones se hicieron y tuvieron un resultado. Y hubo acciones también para tratar de impedir las elecciones en Venezuela. Y seguimos adelante. 4 de agosto del año pasado, algunos de ustedes estaban en la tribuna, donde estaba ubicado el cuerpo diplomático, en la avenida Bolívar, y nos relataron la angustia que sufrieron cuando explotaron aquellos drones. Y 48 horas después de aquel casi milagro de no haber terminado con la vida de los principales representantes del Estado venezolano, con un atentado frustrado, el presidente Maduro, el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, dieron todos los datos y comenzamos a develar lo que íbamos recibiendo de la investigación que se hizo con la captura de los grupos, los 2 grupos que manejaron los aviones, con la información que dieron los teléfonos celulares, los chips de los drones, desde donde se dirigían estos artefactos aéreos. Y claramente se dijo, en Colombia se entrenaron en una hacienda, en el municipio Chinácota, en el departamento norte de Santander, un funcionario de migración de Colombia dejó entrar y salir a estos terroristas y entrar con partes de los drones. Se dio toda la información. ¿Qué hizo el gobierno de Colombia? Solicitamos la extradición de los responsables, tanto en Colombia, Perú, como Estados Unidos. Osman Delgado Tabosky, protegidos. Y los periodistas que decían, sí, yo sabía que venía este ataque terrorista, lo hacen desde un canal de televisión público en Estados Unidos, sabíamos de este ataque, les dijimos, sí, háganlo, y si quieren le compramos otro dron para que lo hagan, protegidos también. Se dio la información. Ahora, en esta oportunidad, los datos son mucho más certeros y de manera preventiva. El presidente ayer lo decía con mucha claridad. Todo apunta, señor encargado de negocios de Estados Unidos, al señor asesor de seguridad John Bolton, el mismo que impidió que se diera la reunión entre el presidente Maduro y el presidente Trump en septiembre. Hubo, lo sabemos por fuentes del gobierno estadounidense, hubo reuniones ese día en Casablanca, en la Casa Blanca, para determinar si se daba o no esa reunión o se organizaba un encuentro entre los presidentes Maduro y el presidente Trump, y se impuso el grupo del asesor de seguridad. Claro, no se iba a imponer si estaban preparando estos planes. El señor Bolton, como ustedes saben, es uno de los pocos, porque hasta el señor Colin Powell reconoció el error de haber invadido Irak sin haber conseguido ningún tipo de arma de destrucción masiva, un falso positivo. Pero el señor Bolton nunca se arrepintió de esa acción.
o cuando acusó a Cuba de tener armas biológicas, o cuando escribió un libro que la única manera de detener a Irán era bombardeando a Irán para que no pudiese Irán desarrollar su política militar y de seguridad. Y luego la obsesión con Venezuela, la trilogía, señora embajadora de Nicaragua, señor encargado de negocios de Cuba, la trilogía del mal, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y van a Miami a buscar votos y ofrecen acciones, sanciones, leyes contra Venezuela, Cuba y Nicaragua para buscar votos en la Florida. El señor Bolton. Bueno, ayer el presidente Maduro fue muy claro, con datos. Ya no es en Chinácota, es en un municipio cercano del propio departamento norte de Santander, el municipio Tona. Allí hay un campamento de entrenamiento donde hay 734 hombres colombianos y venezolanos entrenándose para ejecutar acciones paramilitares o simular acciones militares con uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Imagínense ustedes que mañana hay un ataque a una unidad militar colombiana en la frontera o a una unidad venezolana y se diga que son soldados venezolanos. La chispa para una guerra, encender una situación entre Venezuela y Colombia de conflicto para luego justificar intervenciones internacionales. Pero también una de las bases militares que utiliza Estados Unidos en Colombia, Tolemaida, allí también se ha detectado entrenamiento, ya de gente más especializada, con el mismo objetivo. Si el gobierno de Colombia, con todas las diferencias que haya, tuviese la voluntad de evitar un conflicto, debería investigar lo que ayer se denunció, inmediatamente. Es más, si hubiese sido el señor Iván Duque quien dice que en Venezuela, en tal sitio, en tal estado, se están entrenando grupos paramilitares para atacar a su país, ayer mismo en la noche los cuerpos de seguridad del Estado venezolano hubiesen ocupado ese sitio y hubiesen detenido a quien tuviesen que detener. No tenemos ningún tipo de información sobre lo que pudo haber hecho Colombia después de las denuncias del magnicidio en grado de frustración o lo que puede estar haciendo Colombia. Quizá no esté haciendo nada, quizá esté involucrado el gobierno de Colombia en todos estos procesos y acontecimientos. Ojalá no fuese así. Quisiera yo tomar un teléfono y llamar al canciller de Colombia, el señor Carlos Holmes Trujillo, y preguntarle personalmente, pero no es posible, porque el señor no responde a las llamadas del canciller de Venezuela. Hace 2 días le enviamos la 4ª carta. Le enviamos una en septiembre, una en octubre, una en noviembre y una en diciembre, diciéndole que es necesario establecer un canal de comunicación entre ambos gobiernos, pero no de encargados de negocio. Eso es un absurdo, justificar, no, que sí hay, porque tenemos encargados de negocio. No, es al más alto nivel, entre presidentes, cancilleres, vicepresidentas, ministros de la defensa, jefes militares, porque compartimos 2.219. Esa es la extensión del límite, pero imagínense ustedes la zona fronteriza, cuántos kilómetros cuadrados son en consecuencia. De las fronteras más vivas de este mundo y de este continente es la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Cuántas cosas no ocurren? ¿Cuántos colombianos hay en Venezuela? 4, 5, 6 millones es la cifra que manejamos. ¿Cuántos venezolanos hay en Colombia? Dicen ellos que han recibido 1 millón. ¿Y cómo no va a haber comunicación? No, es que lo hace Maduro, lo que quiere romper el cerco diplomático. ¿Cuál cerco? La revolución bolivariana existe porque hay un pueblo y una constitución, y estamos en el gobierno porque el pueblo le dio ese mandato, y seguiremos adelante ante cualquier circunstancia. Como dijo el presidente Maduro ayer,
el Estado que quiera ante el nuevo gobierno del presidente Maduro, el Estado que quiere retirar su embajador, su cuerpo diplomático y su cuerpo consular de Venezuela, bienvenido, puede hacerlo. Adiós. Pero se lleva desde el embajador hasta el último funcionario consular. Nosotros seguiremos adelante. Ojalá no sea así y ojalá quienes hayan tan solo pensado en semejante acción antidiplomática lo consideren. Nosotros queremos que todos los estados del mundo estén representados en Venezuela y nosotros tener las mejores relaciones con todos los gobiernos del mundo, desde Estados Unidos hasta Cuba, todos. Pero si no van a respetar a Venezuela, si no van a respetar al gobierno de Venezuela, es mejor que se vayan. Porque el presidente incluso lo dijo ayer, si se quedan respetando el ordenamiento jurídico venezolano, a las autoridades venezolanas y la paz y la estabilidad de Venezuela. Y luego también el presidente ayer denunciaba en Estados Unidos una base militar, Eglin, en Florida, donde también tenemos información de inteligencia que viene de muchas vías, incluyendo de los Estados Unidos, donde se demuestra que hay movimientos para entrenar personal. Ya lo hicieron. Playa Girón, como la llaman, Bahía de Cochinos, y fracasaron. Ojalá que no sea ese el caso. Ojalá podamos, señor encargado de negocios, establecer una relación de respeto, de comunicación, de diálogo. ¿Cuántas diferencias no hay entre nosotros? Por eso no implica que no podamos nosotros coexistir, que no podamos nosotros comunicarnos, que no podamos entre los dos gobiernos tener relaciones civilizadas. Y con todos los países del mundo, igualmente. Nosotros seguimos en la investigación, cada hora llega más información y tenemos la seguridad de que la denuncia que se hizo ayer va a impedir que ocurran estos hechos. Insistimos en que tanto el gobierno de Colombia, sus autoridades, como el gobierno de los Estados Unidos deben investigar las denuncias que se han hecho. Y ojalá que se impongan los sectores que quieren la paz, sobre todo en el gobierno de Estados Unidos. Ustedes dirán, bueno, otra vez Maduro y otra vez su canciller, su vicepresidente, denunciando. Pero es que ¿acaso Donald Trump no amenazó militarmente a Estados Unidos? ¿O es que lo soñamos? Y cada vez que se le pregunta a Bolton, o antes a Tillerson, o a la vocera del Departamento de Estado, o al señor Mike Pompeo, ¿cuáles son las opciones con Venezuela? Dicen, todas las opciones están sobre la mesa. ¿Qué significa eso? Que la opción militar también está sobre la mesa. Venezuela exige respeto. Venezuela exige que sean las relaciones, insistimos, civilizadas las que se impongan. Y por eso les hemos convocado, queridos embajadores, embajadoras, y les agradecemos su convocatoria, su presencia el día de hoy. Transmitan, embajadores de la Unión Europea, transmitan que Venezuela no quiere una guerra con nadie, y mucho menos con Colombia. El 15 de febrero se cumplen 200 años de la creación de Colombia, en la genial presencia y reflexión del libertador Simón Bolívar, cuando ante el Congreso de Angostura, en nuestra Guayana, le planteó a quienes iban a redactar la nueva Constitución de Venezuela que no se trataba solo de Venezuela, se trataba de la Nueva Granada. Y más adelante se trataría de Venezuela, la Nueva Granada y el Ecuador. Y finalmente era el gran proyecto del Congreso Anfictiónico de Panamá, donde todos
desde el México que llegaba hasta la California y Texas, hasta la Argentina, el Río de la Plata, estaríamos unidos en una sola gran potencia y gran nación, que es el proyecto histórico que ha sido bombardeado, atacado, y que lo fue, incluso el propio Congreso de Panamá no tuvo éxito, porque ya los grandes factores que les interesaba la división comenzaban a generarla. Pero ese es el proyecto histórico que finalmente terminará por imponerse, porque está en los genes y está escrito en la historia de los pueblos de nuestra América. De esa base aérea, como ayer se denunció en la Florida, el plan que hemos detectado tenía como objeto tomar la base aérea Libertador en el estado de Aragua, en Venezuela, la base naval de Puerto Cabello y la base aérea de Barcelona. En la base aérea, en estas dos bases aéreas está, como ustedes lo saben, el equipamiento militar venezolano para su defensa, aéreo. Y eso sería, pues, por un lado, un conflicto en la frontera. Y mientras tanto van actuando con mayor capacidad desde Estados Unidos, desde bases aéreas de Estados Unidos en Colombia, para tomar los centros neurálgicos de las fuerzas militares venezolanas. Es una denuncia que hacemos con la propiedad de tener elementos en la mano. Creo que mucho más que aportar no hay, pero sí les pediríamos dar las alertas a sus respectivos gobiernos, porque en caso de que se cumpliera algún plan o alguno semejante a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Milicia Nacional Bolivariana y nuestro pueblo respondería. No es lo que queremos, no lo deseamos, es lo último que la revolución bolivariana, que es una revolución de paz, pudiese procurar. Pero si alguna fuerza osara hollar el territorio venezolano, los venezolanos y las venezolanas daríamos la madre de las batallas de ofensiva y de resistencia. Retomemos, le decimos a los gobiernos que atacan a Venezuela, que pretenden aislar a Venezuela, retomemos la sindéresis, retomen la sindéresis, retomen la racionalidad en las relaciones internacionales. Hasta en las guerras, bien sea entre países o entre coaliciones de países, hay comunicación entre las cancillerías. En aquel periodo tenso que se llamó la Guerra Fría del mundo bipolar, era hasta famoso el símbolo de un teléfono rojo, que si lo levantaban en Moscú, en el despacho del máximo líder y presidente de la Unión Soviética, lo respondían en Washington, en la oficina oval de la Casa Blanca. No puede ser que, sobre pretexto de aislar a Venezuela, se permitan generar eventos que pueden procurar el sufrimiento de nuestros pueblos. Venezuela es un país de paz y nuestra diplomacia es de paz. Si nuestra diplomacia no fuera de paz, olvídense ustedes que estaríamos nosotros tratando de comunicarnos con cancilleres o con gobiernos que se niegan a hacerlo. Y tildan a Venezuela de dictadura. Las elecciones de consejos municipales, 28% de participación. En las últimas, que fueron en el 2005, si no me equivoco, la participación fue menor. Y todas las fuerzas estaban concurriendo. No hubo boicot de esas elecciones. Y en las del año 2000, que también fueron solo 2001, solo de concejales,
fue menor aún la participación y estaban concurriendo esas fuerzas que hoy boicotean. Viene el nuevo gobierno del presidente Nicolás Maduro y queremos las mejores relaciones. Ojalá haya una oposición en Venezuela que se digne a servirle a su pueblo y no a los intereses extranjeros y financieros. Una oposición que pueda sentarse con las fuerzas de la revolución bolivariana y que podamos llegar a acuerdos de convivencia y a cumplir los acuerdos de convivencia. No sentarse para después levantarse y salir corriendo, sino sentarse para cumplir con los acuerdos de convivencia. El presidente lo decía ayer, con una agenda abierta, tanto lo decía, para una reunión con el presidente de los Estados Unidos sobre cualquier tema, pero con respeto, igualmente para la oposición venezolana, cualquier tema sobre la mesa, pero con respeto entre las partes. Ojalá que el civismo y la racionalidad se impongan en las fuerzas que se oponen a la revolución bolivariana, tanto dentro como fuera de Venezuela. Hay países que han querido ofrecer sus buenos oficios para que haya diálogo en Venezuela. ¿Y qué le ha dicho el gobierno de Venezuela? Bienvenido. Bienvenido cualquier gesto, cualquier iniciativa que haya, pero con respeto a las autoridades venezolanas. No que queremos ayudar, pero ahora vamos a sancionarlos más. Y si ustedes están tratando de superar el bloqueo con la producción de oro, sancionemos el oro. Y si crean una criptomoneda, una moneda para también lograr cumplir con sus compromisos, sancionemos la criptomoneda. Es un asedio y hay que reconocer la valentía de un pueblo que a pesar de ese asedio sigue con toda la fuerza de su histórica dignidad adelante. Pero es un asedio que no se justifica, que no tiene soporte real. Es un asedio por intolerancia ideológica, es un asedio por cumplir con algún mandato que les da réditos en las políticas internas. Se agredió a Venezuela durante la campaña electoral del Congreso de los Estados Unidos todos los días, al punto que decía el señor presidente Trump que los demócratas querían convertir a Estados Unidos en Venezuela. Por Dios sagrado, ¿eh? ¿Qué clase de comparación? Pero es que ocurre en el Reino Unido, y ocurre en España, y ocurre en Francia, y ocurre en Colombia, y ocurre en Argentina, y ocurre en Perú. Respeten a Venezuela. Respeten a Venezuela, es todo lo que pedimos, respeto. Si nos respetan, no solo tendrán nuestro respeto, sino tendrán nuestra cooperación, nuestra amistad, nuestro amor incluso. Pero si no nos respetan, no esperen de nosotros sino la defensa de nuestra soberanía, la defensa de nuestra identidad y la defensa de nuestro territorio y de nuestro pueblo por las vías que haga falta defenderlas. Seguiremos otorgando detalles a lo largo de los próximos días, pero queríamos, como sabemos además que muchos de ustedes vuelven a sus países por la temporada navideña, el presidente Maduro quiso que les convocáramos hoy para no solo ratificar el mensaje que dio ayer, sino para pedirles que ustedes lo transmitan a sus cancillerías, a sus gobiernos, a sus jefes de gobierno, jefes de Estado. Preventivamente hacemos esta denuncia para evitar que corra sangre de venezolanos, de colombianos, que corra sangre en este continente. Respetar la soberanía de un pueblo, la soberanía de un Estado como el venezolano debe ser la máxima en la relación con Venezuela, como lo debe ser en la relación entre cualquier país, cualquier Estado con otro. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Buenos días.